Bueno, acá estamos de vuelta. Esta clase va a ser un poquito más corta, ¿por qué? Porque le vamos a dedicar a la política fiscal. Y ya algo de esto vimos en las clases sincrónicas, entonces la verdad es que no lo quiero extender, pero no quiero dejar que sea un tema, si tienen todas las clases bien ordenadas, tarde, pero ordenadas. La primera que tiene que ver con esto del surgimiento de la política económica, de la macro, del Estado como actor económico, como decíamos, de la mano de Keynes. Luego, cómo es la contabilidad nacional, cómo se mide este indicador tan importante de la economía como es el Producto Bruto Interno. Algo hablamos menor de dos temas que se vinculan con esto, que son, por un lado, el mercado de trabajo, la tasa de desempleo, y por el otro, el nivel de precios y la inflación. Y ahora lo que nos toca es meternos en las tres políticas que puede hacer un Estado, las tres herramientas de política que tiene un Estado para hacer lo que llamamos política económica, para hacer macroeconomía. Bueno, ¿cuáles son esas tres políticas económicas? Dijimos la política fiscal, la política monetaria, la política cambiaria. En el programa creo que estaba primero cambiaria que monetaria, pero bueno, es lo mismo. Hoy vamos a ver la política fiscal, luego yo les voy a contar la política monetaria y por último la política cambiaria, pero la verdad es indistinto, digamos, porque pueden poner un video antes y otro después y ya. Entonces, ¿qué es la política fiscal? Nosotros dijimos que, por un lado, es la política más típicamente keynesiana, ¿no? Y que tiene que ver con los gastos y los ingresos. Esto lo hablamos, pero yo ya sé que lo hablamos para quienes estuvieron presenciales, pero bueno, pero tengo ganas de retomarlo, de cerrarlo, de pulirlo y que les quede todos los conceptos que son importantes para el curso de este tema. Dijimos entonces que esa política fiscal que lleva a cabo un gobierno a través, cuando maneja el Estado, tiene que ver con en qué destina sus recursos, ¿sí? Y cuál es la fuente de esos recursos. Entonces, por un lado vamos a ver los ingresos, los gastos, y luego la tercera cuestión sería cómo se financia ese esquema de gastos e ingresos. Y ese financiamiento vamos a ver ahora en un ratito. Entonces, primera cuestión. Los ingresos. Dijimos principalmente los ingresos, los recursos que obtiene un Estado, los obtiene por los impuestos que cobra a toda su ciudadanía en distintas transacciones, ¿sí? Cobra impuestos por las ganancias que obtienen las empresas, cobra impuestos por los altos salarios, que también se llama ganancias, pero que en realidad a mí no me gusta, es una confusión, porque el salario no es una ganancia y lo que de alguna manera se grava, la palabra gravar con B corta quiere decir, es la aplicación de un impuesto, digamos, de un gravamen, que es un sinónimo de impuesto, sobre una determinada transacción o como acá que estoy diciendo, un determinado ingreso. Entonces, se aplica un impuesto a las ganancias de las empresas y se aplica un impuesto también a los salarios altos, ¿sí? Siempre la discusión es, bueno, a partir de qué se considera un salario alto, ¿no? Y no es lo mismo un salario alto para una familia de 5 hijos que un salario alto para una persona soltera, sin hijos y qué sé yo. Entonces, eso siempre genera distintas discusiones. Y también se aplica impuesto al consumo, a las compras. Ese es el famoso impuesto al valor agregado, el IVA, ¿sí? Y también se aplica impuestos a la riqueza de las personas, es decir, a lo que se llaman los bienes personales. Y también se aplica impuestos a las herencias. En Argentina ese impuesto a nivel nacional desapareció, fue quitado por la dictadura militar, en una historia muy dramática que es Martínez de Oz estaba a punto de
de quedar huérfano de madre, y iba a heredar una cantidad de plata muy significativa, y tiempo antes de eso, cuando ya sabía que su madre estaba en el final de su vida, quitó el impuesto a la herencia, evitando así el pagarlo, y bueno, que todos los argentinos y argentinas también. Pero es un impuesto muy progresivo, porque de alguna manera lo que está diciendo es, bueno, vos heredaste plata, una parte se la queda el fisco, ¿sí? Y cómo es esos impuestos habla de la estructura tributaria de un país, ¿sí? Y en función de cómo es esa estructura tributaria, podemos hablar de una estructura tributaria más progresiva o más regresiva, ¿de acuerdo? Hay impuestos que son esencialmente más regresivos y hay impuestos que son esencialmente más progresivos. ¿A qué se llama un impuesto más progresivo? A que una vez aplicado el impuesto, la sociedad digamos, la distribución económica post aplicación del impuesto es una sociedad económica más equitativa. Y un impuesto regresivo, lo contrario, digamos, una vez aplicado el impuesto, es una sociedad que queda con una distribución del ingreso peor. Entonces, la fuente de recursos principal son los impuestos, ¿sí? La otra fuente de recursos son los que provienen de la seguridad social. ¿A qué se llama la seguridad social? Bueno, es los aportes que hacemos las y los trabajadores cuando estamos en relación de dependencia, en concepto de nuestra jubilación. Entonces eso financia la jubilación presente, ¿sí? Mis aportes no van a parar a mí dentro de 30 años, más o menos, un poco menos. Cuando me jubile, dependiendo de la edad jubilatoria, pero vamos suponiendo a los 65, bueno, menos, en realidad, 25. En 25 años, cuando yo me jubile, sino que mis aportes hoy financian a los trabajadores pasivos actuales, es decir, a los y las jubiladas actuales. Ese es el sistema. Entonces, esos son los ingresos que tiene un Estado, principalmente. Por otra parte, tiene gastos que podemos definir de capital o corrientes. Los gastos corrientes son los gastos que permiten sostener el funcionamiento del Estado, digamos, en todas sus dimensiones, la dimensión de salud, de educación, de seguridad, etc. Y los gastos de capital son aquellos que permiten ampliar también la producción de bienes y servicios del Estado, digamos, más vivienda, más calles, calles me refiero, ¿cómo se llama? Pavimento y demás, más cloacas, más rutas, bueno, todo eso es un gasto de capital, gasto de infraestructura, ¿estamos de acuerdo? Digamos, obras importantes de ingeniería, eso hace a los gastos de capital. Luego también hay otra clasificación posible de los gastos que es, esto sería, digamos, por su carácter económico, si son gastos corrientes o gastos de capital. Y luego hay otra clasificación que se llama por finalidad y función, es decir, podemos ver la función de educación, la función de salud, la función de seguridad, bueno, la función administrativa, digo, ¿no? En eso se va una buena parte de los gastos, y todo eso hace la configuración también de los gastos. ¿Esto dónde se ve? Se ve en el presupuesto. Yo les voy a mandar, tanto por mail como por el grupo de WhatsApp a través de Sofi, un presupuesto para que lo vean. El presupuesto igual es un plomazo total, es una ley que manda el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación. Esa ley, en realidad es un proyecto de ley. Manda un proyecto de ley diciendo, bueno, yo estimo presupuesto, ¿no? Es presuponer, presupuesto que en el año 2021 mis ingresos van a ser tantos, constituidos y conformados de tal y cual manera, es decir, cómo es la composición de esos ingresos, y los voy a destinar a tales y cuales gastos. ¿De acuerdo? Eso es lo que hace año tras año el Poder Ejecutivo al enviar este proyecto de presupuesto al Congreso. Y en el Congreso está constituido por dos cámaras, esto lo deben saber, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y en cada una de esas cámaras se discute ese proyecto de presupuesto para el año siguiente, en este caso para el año 2021. Entonces,
se discute ese proyecto de presupuesto donde dice los lineamientos. Pero además, cuando se manda ese proyecto tiene un montón de páginas y un montón de planillas, porque son todos los ministerios, se mide por final y función, y después también se puede pensar por jurisdicción. Cada ministerio, ¿no? Cada oficina, cada organismo descentralizado, cada empresa del Estado tiene su propio presupuesto, entonces son planillas, planillas, planillas y planillas, pero hay algo que se llama el mensaje, que es una cosa más cortita, creo que en este caso no recuerdo si eran algo así como cerca de 80 páginas, 70, 80, si no me equivoco. Yo les voy a mandar el link para que ustedes lo vean y vean que ahí dice, entonces cuenta el Ministerio de Economía, nuestro proyecto de presupuesto tiene la idea de tal y cual cosa, que esperamos que este proyecto apunte a, no sé, más obra pública, y en este caso, por ejemplo, este año tiene perspectiva de género. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, contempla la perspectiva de género este proyecto de presupuesto. Entonces eso es lo que se llama el mensaje, que es algo así como un resumen, para que se den una idea del presupuesto. Y hay algunas planillas interesantes, entonces se las voy a pasar para que las vean. ¿Sí? De vuelta, siempre lo importante, volviendo a la clase de cuentas nacionales que ya deben haber visto, si las ven en orden, en esa clase de cuentas nacionales hablamos de la diferencia entre una variable nominal y una variable real. Lo importante en el proyecto de presupuesto es ver cómo varía en términos reales un montón de cosas. Es decir, no nos interesa en términos nominales. Puede ser que el proyecto de presupuesto diga, bueno, antes se dedicaba a educación 100, ahora se dedica a 110. Ahora, si la inflación fue del 50% y yo solamente aumenté 10 pesos de 100 a 10, quiere decir que lo que sucedió en términos reales que es una caída, ¿sí? Entonces, o al revés, si yo paso de 100 a 200, pero la inflación fue nula, quiere decir que estoy duplicando el presupuesto en educación. Entonces, esto siempre lo que hay que ver es la variable real. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, entonces hablamos de los ingresos, que son los impuestos principalmente, hablamos de los gastos corrientes y gastos corrientes y gastos de capital, o gastos por finalidad y función, o por jurisdicción. Son distintas clasificaciones del gasto, ¿no? Esto se los cuento para que lo sepan. Y todo eso está contenido en el presupuesto, cuya promesa que les hice es enviarles. Yo después me quedé pensando que no sé bien, no es tan claro de verlo, pero les voy a mandar el mensaje para que lo ojeen. Obviamente no tienen que estudiarlo, solamente para que vean cómo se presenta un presupuesto. Y eso es algo así como el hilo conductor, como si fuera el mapa con el cual el Estado va a ejercer sus gastos, ¿sí? Sus gastos y sus ingresos, de dónde van a provenir sus recursos. Por lo tanto, de los ingresos menos los gastos, ¿qué va a surgir de los ingresos menos los gastos? Va a surgir la situación fiscal. Esa situación fiscal puede ser superavitaria o deficitaria, o puede dar cero, digamos, prácticamente. ¿Cuándo da cero? Cuando los gastos son iguales a los ingresos. Pero si los ingresos son mayores a los gastos, estamos en una situación de superávit fiscal muy extraña en la Argentina, casi nunca sucede. Lo que más sucede, y por eso lo dejo para el final, es el déficit fiscal. ¿Y qué quiere decir el déficit fiscal? Quiere decir gastar más de lo que ingresa, ¿sí? Cuando los ingresos son menores a los gastos, estamos en una situación de déficit fiscal. Y esa situación de déficit fiscal solamente puede ser cubierta de dos maneras. Con lo que se llama la emisión monetaria, que ahora les voy a contar de qué se trata, y la vamos a dejar ahí para la clase siguiente, que es la de política monetaria, o con deuda, ¿sí? Con el endeudamiento. El endeudamiento público, que puede ser en moneda nacional o puede ser en moneda extranjera. Estamos muy acostumbrados a asociar la deuda pública con deuda externa, y no necesariamente es así, digamos, hay deuda también interna. Cuando el gobierno emite un bono, ahora les voy a contar de qué se trata, emitir un bono, eso es una promesa de pago del Estado, ¿sí? La deuda que genera el Estado es deuda pública,
¿sí? Y sirve para financiar muchas veces los gastos, para financiar ese déficit fiscal. Y acá me voy a detener y voy a hacer algunos comentarios. Estoy pensando si voy por un lado o voy por el otro. Vamos a dejar esto de la emisión monetaria y de la deuda pública para más adelante, que son maneras de financiar desequilibrios fiscales, es decir, déficit fiscales. ¿Qué quiere decir un desequilibrio fiscal? Y bueno, quiere decir que el gasto no es equivalente, está desequilibrado respecto de los ingresos. Y la pregunta que me voy a hacer acá, y yo los invito a que ustedes también se la hagan, es ¿por qué sería deseable o por qué un gobierno, entre comillas, querría o estaría dispuesto a asumir un déficit fiscal? Digamos, ¿por qué no achica el gasto o aumenta los ingresos de alguna manera, esencialmente aumentando los impuestos? ¿Por qué no puede hacer eso el Estado? ¿Por qué no lo haría? ¿Por qué no lo consideraría deseable? Y tiene que apelar a esta fuente de financiamiento que, insisto, son dos, o la emisión monetaria o el endeudamiento público. ¿Por qué sería deseable que el gasto tenga un nivel determinado? Bueno, y acá volvemos a la teoría económica, digamos, hasta acá estamos en una cuestión, si quiere, más técnica, pero vamos a hablar un poquito de vuelta de nuestro amigo Keynes, y es esta idea de que el gasto público es un impulsor de la demanda agregada y por lo tanto es un impulsor del nivel de actividad de la economía, que se va a ver reflejado en el Producto Bruto Interno. Voy de vuelta y si quieren hasta voy a usar mi pizarra, entre comillas, no es mía, de mi nena. Voy a volver a hacer este cuentito que les dije. Digo, ¿por qué un gobierno querría estar ante un eventual déficit? ¿Por qué un déficit? ¿Y qué quiere decir un déficit? Sabemos, ¿no? Un déficit es cuando el gasto es mayor a los ingresos. ¿Sí? Cuando el gasto es mayor a los ingresos, a los impuestos y a todos los ingresos que tenga el Estado de alguna manera. Entonces, estamos ante un déficit. ¿Por qué querría un Estado estar ante un déficit? Y bueno, porque justamente la idea que aparece acá es la idea del multiplicador keynesiano. ¿Qué quiere decir esta idea del multiplicador keynesiano? Quiere decir que si yo tengo un gasto grande, ese gasto grande va a generar un aumento de la demanda agregada, que es igual a un aumento del nivel de actividad de la economía. ¿Y qué es el nivel de actividad de la economía? Es lo que se ve en el PBI. Entonces, la idea es que este gasto implica un aumento de la demanda y de la actividad económica. ¿Cómo? Se pueden preguntar ustedes, ¿por qué si aumenta el gasto público esto redunda en un aumento tan grande de la actividad económica? Bueno, justamente lo que habla este concepto del multiplicador, acá lo que está es el multiplicador keynesiano, ¿sí? Entonces, ¿de qué se trata esta idea del multiplicador keynesiano? Se trata de que un aumento del gasto público implica, supongamos, un aumento de los ingresos de las familias de una u otra manera. Ahora vamos a poner ejemplos de ese aumento del gasto. Y si las familias tienen gasto, si las familias tienen ingresos, tienen salarios, reciben un salario a través de una política estatal que implicó un aumento del gasto o de una transferencia que hace el Estado hacia las familias, esas familias ¿qué van a hacer? Van a aumentar su consumo. Y si entonces aumenta el consumo, va a haber un montón de empresarios, empresarias, atentas y atentos a ese aumento de consumo de las familias. ¿Y qué van a hacer? ¿Qué deberían hacer? ¿Qué se espera que hagan? Deberían estar aumentando la inversión, ¿sí? Entonces, todo esto
es lo que se conoce como el círculo virtuoso de la economía. Es un círculo virtuoso de la economía, donde el impulso del Estado a través del gasto implicó un aumento de la actividad, y si hay un aumento del consumo y la inversión, también va a haber un aumento de los ingresos. Entonces, el aumento de los ingresos va a empezar a parecerse más a ese aumento original del gasto, y va a poder empezar a recuperar, a pagar en parte, eventualmente a devolver esa deuda contraída, ¿no? A devolver esa deuda pública contraída, o a, de alguna manera, darle valor a esa plata que se emitió, a esa emisión monetaria. ¿Me siguen lo que digo? Entonces, tengo una nena llorando de fondo. Bueno, no pasa nada. Entonces, ¿por qué puede llegar a ser deseable sostener un gasto por encima del nivel de ingresos, generando así un déficit? Bueno, porque eso puede estar permitiendo sostener el nivel de actividad de la economía. Y esto es muy típico. En la economía argentina pasa un montón. Digo, vamos a poner el ejemplo de la pandemia, el ejemplo de este año. El Estado hace gasto público para sostener el nivel de actividad de la economía, ¿sí? ¿Y cuál es ese gasto que hizo? Lo mencioné en otras clases, pero lo vuelvo a decir, digamos. El IFE es ese ingreso familiar de emergencia, está diciendo, el sector privado no, se achicó porque no pudo trabajar, porque las expectativas, por esto, por lo otro, por la pandemia, por la cuarentena, etc. Lo cierto es que desapareció, se achicó ese sector público, y ahora entonces lo que aparece es el Estado haciendo gastando. El Estado que gasta, para venir a subsanar esta falta de actividad generada por el sector privado, ¿sí? Y se supone que de esa manera está sosteniendo el consumo y también está preservando otro sector privado. Porque ¿qué pasaría si no estuviera el IFE? Esa gente no consume nada, no puede comer. Bueno, por empezar hay una necesidad biológica, digamos, pero pensemos en los ATP. Los ATP son estas asistencias al trabajo y la producción. Es dinero que el gobierno transfiere a las empresas para el pago, o lo transfiere directamente a los empleados, lo transfiere para el pago, para cubrir parte de los salarios. Bueno, eso es una política económica fiscal, ¿sí? Una política económica fiscal. De manera paralela o análoga, pero indirecta, es cuando se reduce algún impuesto. Hace poco vi que salió la exhibición de una parte del monotributo a las personas que habían cumplido en fecha y forma con el pago del monotributo, y entonces obtienen esas personas una disminución en el pago del impuesto que se llama monotributo, ¿no es cierto? Bueno, ¿y eso qué se supone? Que, supongamos, a mí me descuentan parte del monotributo, voy a tener más recursos para destinarlo a consumo, ¿sí? A lo mejor me compro pulseras, y si me compro pulseras, eso solo ya es un impulso a la economía. ¿Por qué? Porque compré pulseras, fui a un negocio que compré pulseras, ese negocio vendió más, como vendió más, al artesano que le hace las pulseras le puede pedir más pulseras, ¿sí? ¿Está claro lo que estoy diciendo? Digamos, eso es lo que se llama un círculo virtuoso de la economía. Creo que lo vimos. Otro ejemplo de política fiscal, económica, por supuesto que en general las políticas económicas también traen aparejadas políticas sociales, si se quiere, digamos, vienen a paliar déficits totales, si es que se pudiera diferenciar lo económico de lo social, que para mí es lo mismo, pero vamos, lo social es más amplio que solo lo exclusivamente económico. Lo que digo es, por ejemplo, un plan de vivienda, o sin ir más lejos, una plata que está prestando el Estado a través de, oyeron hablar de unos programas del Procrear. No sé exactamente, a ver, me voy a fijar exactamente qué quiere decir Procrear, construcción. Es un programa, no sé cuál es si tiene alguna, no me sale la palabra, digamos, si el Procrear responde a alguna sigla, pero bueno, es un programa para crear vivienda, ¿sí? A través de préstamos
eh, a través de préstamos que hace el Estado a las familias. Entonces el Estado le presta plata a las familias ¿para qué? Para que construyan sus casas. Por un lado, está cubriendo una necesidad social terrible, una necesidad de las familias terrible, ¿no? Digo terrible porque es inmensa el déficit habitacional que hay en la Argentina hoy, no sé, de millones, no me acuerdo, no sé el número, bueno, además de las estimaciones que se tomen y demás. Pero además también es una política económica, una política que impulsa muchísimo a muchos sectores de la economía, en particular el sector de la construcción, pero ese sector de la construcción tiene muchas facetas. Imagínense, aumenta el gasto para dar plata para que se construyan casas, ya sea para que se amplíe, digamos, a través del Procrear, puede ser que se gaste directamente en la construcción, que el Estado directamente construya las viviendas, o que este programa Procrear otorgue créditos, préstamos a distintas familias, y entonces a través de esos préstamos aumenta el consumo de ¿qué? De cemento, de puertas, de inodoros, de griferías, de heladeras, porque alguien se muda y tiene que comprar una heladera, un sillón, una cama. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Bueno, todo eso hace que se convierta una política económica, un gasto público, tenga un impacto brutal en el consumo y la inversión. ¿Sí? Y además, ¿qué se supone? Si va a haber un Procrear y un montón de gente demandando inodoros, ¿qué hace la fábrica de inodoros? ¿Qué tiene que hacer? Producir más, aumentar su producción de inodoros. Y a lo mejor para eso tiene que invertir, hacer una nueva línea de producción porque no logra. Y para hacer esa nueva línea de producción necesita contratar un montón de trabajadores y trabajadoras. Y eso es buenísimo, porque eso quiere decir que efectivamente entonces lo que sucedió es este círculo virtuoso y deseable de la economía. ¿Está claro? Bueno, esto es la política fiscal. Y por eso yo les decía, hay muchas veces que el gasto público es necesario y que el déficit de alguna manera, no es que sea deseable, pero de alguna manera es mejor a que no exista déficit, porque si no existe déficit quiere decir que no hay gasto, que no hay consumo, que no hay inversión, que entonces toda la economía entra en el efecto opuesto que hablábamos en una clase anterior, que es la del círculo vicioso de la economía. Entonces, de los conceptos que quiero que les queden claros hasta ahora es la política fiscal está vinculada a los gastos e ingresos. Esos ingresos están vinculados a los impuestos que pueden ser progresivos o regresivos. Gastos que pueden ser corrientes o de capital, que también se pueden clasificar según su finalidad y función o según su jurisdicción. Vamos bien hasta acá. El resultado de estos ingresos y gastos es el resultado fiscal, que puede ser deficitario o superavitario. ¿Por qué podría querer alguien estar ante un déficit fiscal? Y bueno, querría estar ante un déficit fiscal porque ese déficit fiscal tiene detrás el sostenimiento de la actividad económica. ¿Sí? Y sobre esto hay discusión. Digo, como en toda la economía política o en la política económica hay muchas discusiones. Hay sectores más vinculados a las teorías liberales, a la teoría neoclásica en términos formales económicos, que consideran que el déficit no es saludable, que los déficits sostenidos, los déficits fiscales sostenidos no son saludables, y hay otros sectores que entienden ese déficit fiscal como una manera, digamos, que lo que priorizan no es el déficit en sí mismo, sino el gasto, y que ese gasto tiene que estar al servicio de la sociedad, de la población, y tiene que garantizar el empleo, ¿no? Y de alguna manera tiene que garantizar ingresos, ¿sí? Más en un país donde buena parte de la producción se destina al consumo interno, porque distinto es si nosotros destináramos buena parte de nuestra producción a las exportaciones, y que entonces esas exportaciones en manos de otro gobierno, de otros países, incentivan lo que pasa acá adentro. Acá lo que necesitamos en un país como la Argentina es que el consumo se sostenga, y para sostener el consumo hay que sostener los ingresos de las familias. ¿Cómo se sostienen los ingresos de las familias? Digo familias porque es como se dice, no por heteronormada, que probablemente también lo sea, pero es como se toma en economía, que sí es heteronormada,
Entonces se habla de la familia, pero bueno, pueden ser familias o pueden ser las personas, no importa, digamos, si están en familia o no. Entonces, como el consumo de la familia, de las personas, es muy importante para el nivel de actividad, es importante, por lo tanto, el nivel de ingresos. ¿Sí? Garantizar ingresos a esas familias. Esos ingresos, por un lado, los garantiza el sector privado, cuando demanda trabajadores y trabajadoras, cuando genera empleo, pero por otro, también lo garantiza el Estado a través de transferencias de distinta índole, transferencias a la asignación universal, transferencias a la asignación familiar, transferencias para saldar las consecuencias terribles de la pandemia y de la cuarentena, de la pandemia esencialmente, ¿no? La cuarentena como un resultante de aquella. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Bueno, espero, me imagino las caras de ustedes y me alegra de pensar que sí lo están entendiendo. Entonces, para cerrar este tema, me interesa mucho que les quede este concepto del multiplicador keynesiano. Por supuesto que me puede decir, bueno, no todos los gastos terminan destinados, no todos los gastos públicos terminan destinados a un aumento del consumo. Hay veces, y ha pasado, y pasa muchas veces, que un aumento del gasto no necesariamente se transforma, tiene un impacto sumamente positivo, es decir, no tiene un multiplicador grande, no se multiplica ese gasto en otras actividades. De hecho, pasa muchas veces que se baja un impuesto esperando que, por ejemplo, las empresas ahora inviertan más, o se baja el IVA a algún producto esperando que entonces ese resto que queda de dinero que no se destina ahora a los impuestos se destine al consumo, y a veces no sucede. ¿Sí? Eso pasa mucho. Y entonces eso quiere decir que fue un gasto de alguna manera desaprovechado, por así decirlo, digo, ¿no? Como que querías que se destinara a algo y no se destinó a eso, ¿no? Digo, esto pasa, dejaste de trabajar esperando que ahora dediques todas tus horas al estudio y te distrajiste mirando en YouTube video de Maradona y el gol a no sé qué y el relato de no sé quién y en Twitter y en Instagram y bueno, si les pasará, ¿no? Bueno, a veces con el gasto público pasa lo mismo, ya sea que es un gasto directo o un gasto indirecto, porque digamos, reducir un impuesto es una especie de gasto indirecto, digo, ¿no? Porque si no estoy gastando directamente, no le doy la plata, bueno, le digo, no me la des, ¿no? Entonces, es achicar el ingreso. A veces no tiene los efectos deseables. Bueno, por eso hay tanta discusión acerca de en qué se gasta, cómo se gasta, quién lo gasta, si lo distribuye a las provincias, si no lo distribuye a las provincias, si lo hace el Estado Nacional directamente o no, ¿sí? Si se hace a través de las familias directamente o es indirecto. Digo, no es lo mismo si yo le doy plata a una familia para que compre sus alimentos que si le doy la comida hecha. Digo, cosas diversas. Si doy una asignación universal que son 10.000 pesos por mes y esa asignación yo puedo hacer lo que quiero, o si por el contrario le doy plata solamente para comprar alimentos en una tarjeta alimentaria, digamos. Hay distintos planes, distintas formas de llegar. No es lo mismo esto, hacer transferencias de dinero, que decir, bueno, voy a hacer una obra pública enorme y esa obra pública va a implicar la contratación de trabajadores y trabajadoras, entonces lo que pago son salarios reales y no transferencias sin contraprestación. ¿Me siguen? Bueno, todas estas son discusiones. Discusiones de la política económica, discusiones que se dan en el Congreso, discusiones que se dan a veces en la televisión, digamos, sin tener efecto real, pero que están, las discusiones que están planteadas, que el debate aparece en... ¿Vieron cuando te duele el codito justo? Son debates que se dan en torno a la política económica, en torno a qué hacer ahora, en este caso en particular, en términos de la política fiscal, pero digamos, también lo vamos a ver con la política monetaria. ¿De acuerdo? Cierro con una cosa, antes de cerrar, ya estamos en casi 35 minutos todavía, ¿no? Me interesa ver esto, cómo se financia, ¿sí? Cómo se financia ese déficit si nos resultara importante. Bueno, puede ser con la emisión monetaria, que yo les voy a contar cómo llega esa emisión monetaria al gobierno, y eso a veces dicen, la mala fama es que eso genera inflación. ¿Por qué? Porque si yo
creo, más dinero, por más que lo circule, si no tiene respaldo en la cantidad de bienes y servicios, cada bien y servicio va a crecer más, es como que la plata perdió valor. Antes había 100 pesos en circulación, si ahora hay 200 pesos en circulación, pero la capacidad productiva es la misma, se multiplica, ¿no?, por 2 lo que valía antes un bien y servicio. No sé si esto es tan claro, si no, no importa, seguramente vamos a hablar de esto en la clase sincrónica del jueves. Y si no, está la deuda. Y yo creo que esto lo llegué a contar un poco de la deuda pública, que tiene que ver que el endeudamiento no necesariamente es malo, porque si ese endeudamiento a mí me permite aumentar mi capacidad productiva, yo con ese aumento de la capacidad productiva voy a poder hacer frente a los compromisos de deuda tomados, ¿no es cierto? Es decir, si yo me endeudo y puedo aumentar mi capacidad productiva, me endeudo para estudiar y luego, yo les decía este ejemplo que es muy personal, pero digamos, lo podemos llevar al plano nacional de un país. Primero digo el ejemplo personal y después lo traslado. Si me endeudo para estudiar, para no tener que trabajar y entonces me recibo en tiempo y forma rápido y tengo un buen trabajo, un mejor trabajo que el que tendría si no hubiera estudiado, ahora voy a tener un mejor salario y parte de ese salario lo puedo destinar a pagar mi deuda, ¿sí? El país lo mismo. Si ahora el país se endeuda para hacer vías de ferrocarril y de esa manera poder circular de mejor manera la mercadería y que llegue más rápido al puerto de Buenos Aires y poder exportar un montón de bienes y servicios que de otra manera no podía porque era muy costoso el transporte, por lo que fuese, porque era muy costoso y que entonces dejo de competir, es decir, y pierdo competitividad respecto de otros países. Si el Estado se endeuda para eso, después va a poder, la Argentina exporta más, recauda más impuestos el Estado argentino y con esos impuestos paga la deuda, ¿está claro? Digo, esa deuda de alguna manera fue una deuda que implicó una mejora de la competitividad, una mejora de la productividad, una mejora de la situación económica argentina. Entonces es deuda que sirve para financiarse. ¿Cuál fue el gran problema de Argentina? Y acá les hago un spoiler, lo spoileo un poco. El problema histórico de la deuda pública argentina es que no se usó para mejorar la capacidad productiva del país. Fue una deuda que en general se tomó deuda y esa misma deuda se fugó. Les voy a dar el dato más reciente de la economía argentina, tristísimo, doloroso y que nos condiciona por años y por generaciones, que es la deuda, el proceso de endeudamiento que vivió la Argentina durante los 4 años de macrismo. La Argentina se endeudó en 100.000 millones de dólares, 100.000 millones de dólares, de los cuales 93.000 se fugaron. ¿Sí? 93.000 se fugaron, es decir, no se quedó esa plata en la Argentina. Sirvió esa plata para la ganancia de unos pocos. Por supuesto que me puede decir, bueno, esos pocos algo habrán invertido en la Argentina, por ahí, un poquitito, pero digamos, también se la fugaron en distintas formas y esa plata, ese endeudamiento de esos 100.000 millones de dólares, 93.000 se fugaron. Cuando decimos que se fuga no necesariamente quiere decir que se vaya fuera del país, pero sí del sistema productivo. Digamos, si yo la tengo escondida debajo del colchón, es como que el dinero está fugado, porque no está circulando, no está en un banco, entonces si no está en un banco y va otra persona y quiere endeudarse, el banco le dice que no tiene plata. Está claro lo que estoy diciendo, digamos, a mí no cambia en términos económicos si la fuga es fuera del país o dentro del país y fuera del sistema productivo. Por acaso es lo mismo. Lo importante y lo delicado de esta cuestión es que la Argentina se endeudó por 100.000 millones de dólares y esos 100.000 millones de dólares no vieron reflejados en capacidad productiva, no aumentó la capacidad productiva de nuestro país en esos años. Por el contrario, se contrajo, ¿sí?, el resultado final. Pero bueno, después vamos a hablar en particular de esta experiencia de gobierno reciente y de la anterior también. O sea, vamos a intentar hablar de los últimos 20 años, más o menos. Por supuesto que me encantaría hablar más de economía política argentina, pero bueno, no hay espacio en esta materia, digamos. Es realmente contenido para una materia distinta, estudiar la economía política argentina desde la conformación del Estado-Nación tal como lo tenemos, tal como lo conocemos hasta la actualidad. Entonces, la decisión personal de este curso, mía, es estudiar las experiencias recientes para tener elementos de discusión, para tener elementos de análisis, y bueno, para
Entonces, insisto, la deuda en sí, todo lo que dije, lo que antecedí, es para redondear con este concepto que quiero hablar, y es que la deuda en sí misma no es ni buena ni mala, depende de en qué la uso. ¿Sí? Pues si esa deuda, insisto, me permite aumentar mi capacidad productiva, esa deuda es sumamente beneficiosa. ¿Sí? No hay que tenerle miedo a la deuda, sino al para qué. Lo mismo pasó, yo les hablaba del macrismo, pero también sucedió con, con la deuda durante la dictadura militar. Durante la dictadura militar, la última dictadura del 76, además de sangrienta, bestial, digamos, no solo mataron gente, sino que robaban bebés, digamos, ¿qué más sorete se puede hacer en la vida? Robar bebés, hay que parir, que te roben el bebé, es terrible. Endeudó a la Argentina como nunca antes. ¿Sí? La deuda de la dictadura militar también fue una deuda que además se fugó, se la fumaron en pipa y desapareció, pero no quedó la carga, digamos, porque a los tenedores, a los acreedores no les importa si fue un gobierno nacional, popular, votado electoralmente o no, si fue un gobierno de facto que en el medio desapareció, va y la cobra. Hay una anécdota, con esto cierro, muy llamativa, y es que Rusia había tomado deuda a principios del siglo XX, ¿no? 19 algo, no sé, 1910. Vino la Revolución de Octubre, la Revolución Socialista, de Lenin y qué sé yo, la Revolución Roja. Bueno, tantos años de comunismo en la Unión Soviética, por supuesto no pagaron esa deuda. Cuando cae la Unión Soviética en el 91, esto era una deuda con Inglaterra. Inglaterra reclamó la deuda a Rusia que había contraído antes de la Revolución de Octubre en 1910. Así que nada, las deudas se pagan a la larga. De una u otra manera las deudas se pagan. Se pueden negociar, se puede hacer una quita, se puede renegociar los plazos, los intereses, etcétera, etcétera, pero las deudas lamentablemente se pagan. No es gratuito endeudarse. Por eso es muy importante estar atentos, alertas, como ciudadanos, como ciudadanas, como pueblo, de qué es lo que hacen los gobernantes con la deuda y en qué destinan, ¿no? Bueno, me parece que con esto terminamos, damos por concluida la política fiscal, digamos, la retomaremos en la clase de repaso, pero hasta acá estamos, y lo que viene, la clase que sigue, es la política monetaria. ¿Sí? Chau, chau, nos vemos.